Existe un fenómeno psicológico documentado que emerge consistentemente durante períodos de crisis civilizacional. Millones de personas desarrollan simultáneamente la fantasía de ser removidos físicamente del planeta justo cuando su presencia se vuelve más necesaria. Carl Jung identificó este patrón mientras analizaba miles de sueños apocalípticos entre 1930 y 1945, durante el colapso europeo que precedió la Segunda Guerra Mundial. Los datos clínicos revelaban algo profundamente inquietante. La profecía del rapto no funcionaba como advertencia divina, sino como mecanismo psicológico de evasión colectiva. Jung observó que sus pacientes más religiosos experimentaban sueños recurrentes, donde eran elevados hacia el cielo, mientras el mundo ardía debajo de ellos. La característica perturbadora era la consistencia emocional. Estos sueños no generaban angustia por quienes quedaban atrás, sino alivio personal por escapar de las responsabilidades terrenales. El patrón se repetía independientemente de la denominación religiosa o el contexto cultural específico, sugiriendo estructuras inconscientes más profundas que el condicionamiento doctrinal. Las observaciones clínicas documentaban una correlación notable. Cuanto mayor era la crisis externa que enfrentaba el paciente, más elaboradas se volvían las fantasías de escape sobrenatural. Jung reconoció en estos sueños la operación de lo que llamaría el arquetipo de la fuga colectiva, una estructura psíquica antigua que se activa cuando grupos humanos enfrentan desafíos que demandan transformación interna, pero prefieren soluciones mágicas externas. La pregunta que obsesionaba a Jung era devastadora. ¿Qué función psicológica cumplía una profecía que prometía salvación precisamente a quienes se negaban a participar en la salvación del mundo? El análisis revelaba implicaciones perturbadoras sobre la naturaleza de la fe apocalíptica moderna y los mecanismos inconscientes que convierten la esperanza espiritual en escapismo psicológico. Jung estaba descubriendo algo que las instituciones religiosas habían mantenido cuidadosamente oculto durante siglos: el verdadero propósito psicológico detrás de las profecías del fin. Los registros clínicos de Jung entre 1935 y 1945 documentan un patrón psicológico específico que emergía consistentemente en pacientes con creencias apocalípticas fuertes: la disociación entre responsabilidad terrena y salvación espiritual. Durante este periodo, mientras Europa se desmoronaba bajo el fascismo y millones enfrentaban decisiones morales cruciales, Jung notó que sus pacientes más devotos desarrollaban una peculiar indiferencia hacia el sufrimiento circundante, compensada por una intensificación de las fantasías de escape divino. El patrón se manifestaba en declaraciones reveladoras durante las sesiones terapéuticas. Pacientes expresaban abiertamente que no valía la pena esforzarse por mejorar las condiciones sociales, porque pronto serían removidos del planeta. Jung documentó casos donde individuos abandonaban responsabilidades familiares, compromisos comunitarios y participación cívica, justificándose con la inminencia del rapto. La contradicción psicológica era notable. Personas que profesaban amor cristiano exhibían una notable ausencia de compasión práctica hacia quienes supuestamente quedarían abandonados en la tribulación. Las observaciones de Jung revelaban una dinámica aún más inquietante. Estos pacientes no experimentaban culpa por su escapismo, sino una forma de superioridad moral. Se percibían como elegidos precisamente porque habían identificado la futilidad de los esfuerzos terrenales. El mecanismo de defensa era sofisticado. La pasividad ante el sufrimiento ajeno se racionalizaba como sabiduría espiritual superior. Jung reconoció en este patrón algo que había estudiado extensamente en otros contextos: la proyección masiva de la sombra colectiva. Los datos históricos agregaban otra capa perturbadora al análisis. Jung observó que las epidemias de fervor apocalíptico surgían consistentemente durante periodos de crisis que demandaban acción colectiva y sacrificio personal. La peste negra del siglo XIV,
las guerras religiosas del 17, las revoluciones industriales del 19, cada período de transformación civilizacional dolorosa generaba oleadas de profecías sobre el fin inminente y la salvación selectiva. El patrón sugería una función psicológica específica. El arquetipo del rapto servía como válvula de escape para poblaciones que enfrentaban la angustia insoportable de la responsabilidad histórica. Jung documentó meticulosamente cómo este mecanismo operaba a nivel inconsciente. Los pacientes no reconocían conscientemente su escapismo. Genuinamente creían estar preparándose espiritualmente para un evento divino. La sinceridad de la creencia era precisamente lo que la hacía psicológicamente efectiva como defensa contra la ansiedad existencial. El inconsciente había encontrado una solución perfecta: convertir la evasión de responsabilidad en virtud espiritual, transformar la pasividad ante el sufrimiento en señal de elección divina. Las implicaciones clínicas eran profundas. Jung estaba observando cómo estructuras psíquicas arquetípicas podían secuestrar narrativas religiosas legítimas y convertirlas en mecanismos de disociación colectiva. La pregunta que emergía de estas observaciones era devastadora. ¿Cuántas de las profecías que millones esperaban con fervor no eran revelaciones divinas, sino proyecciones inconscientes diseñadas para evitar el trabajo doloroso de la transformación individual y colectiva? En 1938, mientras Europa se preparaba para su segunda catástrofe bélica en 2 décadas, Carl Jung recibió en su consultorio de Küsnacht a una paciente cuyo caso iluminaría su comprensión del escapismo apocalíptico. La mujer, una devota cristiana de 50 años, había comenzado a experimentar visiones recurrentes donde era elevada físicamente hacia el cielo mientras observaba impasible cómo su familia y vecinos sufrían horrores indescriptibles en la tierra. Lo perturbador no era el contenido de las visiones, sino la emoción que las acompañaba. Un alivio profundo mezclado con una satisfacción secreta que la paciente apenas podía reconocer conscientemente. Jung había dedicado las 2 décadas anteriores a desarrollar su teoría del inconsciente colectivo, reconociendo que ciertos patrones psicológicos trascienden la experiencia individual y conectan con estructuras universales de la psique humana. Su formación como psiquiatra en el Hospital Burghölzli bajo Eugen Bleuler, su ruptura con Freud en 1913 y especialmente su propio descenso al inconsciente durante los años de confrontación con el material psíquico más oscuro, lo habían preparado para reconocer cuando estaba frente a algo más grande que la neurosis personal. La paciente del rapto representaba un caso específico de un fenómeno más amplio que Jung había comenzado a documentar sistemáticamente. Durante los años 30, mientras el nazismo se expandía y la civilización europea mostraba signos inequívocos de colapso moral, Jung notó un incremento dramático en los sueños y visiones apocalípticas entre sus pacientes. Pero estos no eran simplemente expresiones de ansiedad ante eventos externos. Contenían una estructura simbólica consistente que sugería la activación de arquetipos específicos del inconsciente colectivo. Jung comprendió que estaba observando la operación del arquetipo de la fuga colectiva, una estructura psíquica que se activaba cuando grupos humanos enfrentaban crisis que demandaban transformación profunda. Su trabajo previo sobre los arquetipos del self, la sombra y el proceso de individuación le proporcionaba las herramientas conceptuales necesarias para descifrar este patrón. Pero había algo particularmente inquietante en el caso del rapto apocalíptico. No era simplemente una fantasía de escape, sino un mecanismo que convertía la evasión de responsabilidad en virtud espiritual. La posición única de Jung, como psiquiatra clínico, estudioso de religiones comparadas y analista del simbolismo colectivo, le permitía ver conexiones que otros ignoraban. Había publicado recientemente su obra sobre la relación entre psicología y religión, explorando cómo los símbolos religiosos funcionaban como expresiones de procesos psíquicos profundos. Ahora, frente al fenómeno del escapismo apocalíptico masivo, Jung reconocía una perversión de estos símbolos.
Estructuras diseñadas originalmente para facilitar la transformación interior estaban siendo utilizadas por el inconsciente para evitarla. El caso de la paciente del rapto se convirtió en el prototipo de docenas similares que Jung documentaría durante los años de guerra. Cada uno revelaba la misma dinámica: individuos sinceramente religiosos, cuya fe había sido secuestrada por mecanismos inconscientes de defensa contra la angustia existencial. Jung estaba descubriendo cómo el arquetipo de la salvación divina podía ser distorsionado para servir exactamente la función opuesta. No la elevación espiritual, sino la evasión de la responsabilidad humana, fundamental. El trabajo analítico de Jung, con la paciente del rapto, reveló una estructura psicológica específica que operaba debajo de las creencias conscientes. Durante las sesiones de análisis de sueños, Jung aplicó su técnica de amplificación simbólica, explorando las asociaciones personales y culturales conectadas con las visiones de la paciente. Lo que emergió fue profundamente revelador. El rapto funcionaba como fantasía compensatoria ante sentimientos inconscientes de inadecuación y culpa reprimida. La paciente había crecido en un ambiente religioso estricto, donde la salvación se presentaba como recompensa para los elegidos y la condenación como destino para los rechazados. Esta división binaria había creado en su psique una ansiedad constante sobre su propio valor espiritual. El inconsciente había generado una solución ingeniosa. Si ella era raptada, eso constituiría prueba irrefutable de su elección divina, eliminando toda incertidumbre sobre su estatus espiritual. La profecía del rapto no era predicción del futuro, sino proyección del deseo inconsciente de validación absoluta. Jung documentó cuidadosamente cómo esta dinámica se conectaba con lo que él llamaba la sombra personal. La paciente proyectaba en los condenados todas las cualidades que no podía aceptar en sí misma: duda, imperfección moral, deseos egoístas. El mecanismo del rapto le permitía disociar estas cualidades sombra y ubicarlas en otros, manteniendo una autoimagen idealizada. La fantasía de ser elevada mientras otros sufrían no era crueldad consciente, sino una defensa sofisticada contra el reconocimiento de su propia humanidad imperfecta. Las observaciones clínicas de Jung revelaban algo más inquietante. La paciente experimentaba un secreto sentido de superioridad sobre quienes trabajaban activamente por mejorar las condiciones sociales. En su lógica inconsciente, estos esfuerzos humanitarios eran fútiles porque el mundo estaba destinado a la destrucción. Su pasividad se racionalizaba como sabiduría espiritual superior, mientras que el activismo de otros se interpretaba como falta de fe genuina. Jung reconoció en este patrón una inversión completa de los valores espirituales auténticos. La compasión activa se devaluaba mientras el escapismo pasivo se santificaba. El análisis profundizó cuando Jung exploró los sueños recurrentes de la paciente. En uno particularmente revelador, ella flotaba hacia nubes doradas, mientras abajo observaba a su propia madre, intentando desesperadamente alcanzarla con las manos extendidas. La emoción dominante del sueño no era angustia por su madre, sino alivio por finalmente estar libre de las demandas maternas. Jung interpretó este sueño como expresión simbólica del verdadero deseo inconsciente. No la salvación espiritual, sino la liberación de las responsabilidades relacionales y las demandas de la vida terrena. Jung comenzó a conectar este caso individual con patrones históricos más amplios. Durante la peste negra del siglo XIV, movimientos apocalípticos masivos habían surgido prometiendo salvación inminente mientras la sociedad se desmoronaba. Los flagelantes recorrían Europa castigándose para apaciguar a Dios, pero su fervor religioso coexistía con un notable abandono de las responsabilidades básicas de cuidado mutuo. Comunidades enteras se paralizaban en anticipación del fin, mientras la infraestructura social colapsaba por falta de mantenimiento básico. El patrón se repetía en las guerras religiosas del siglo XVII, donde profetas apocalípticos surgían prometiendo el retorno inminente de Cristo, precisamente cuando la violencia sectaria demandaba reconciliación práctica.
Jung reconoció que estaba observando no simplemente coincidencias históricas, sino la manifestación repetida de un arquetipo específico, la fuga colectiva como respuesta inconsciente ante crisis que demandan transformación dolorosa. Las implicaciones clínicas eran devastadoras. Jung estaba descubriendo que el rapto funcionaba psicológicamente como mecanismo de disociación masiva, permitiendo a millones evitar la angustia existencial de la responsabilidad histórica. No era simplemente una creencia religiosa peculiar, sino la activación de estructuras arquetípicas profundas que convertían la evasión en virtud y la pasividad en sabiduría espiritual. La pregunta, ¿qué obsesionaba a Jung?, era si estas estructuras podían ser reconocidas conscientemente y transformadas, o si operaban con tal poder en el inconsciente colectivo que resultaban prácticamente inevitables durante períodos de crisis civilizacional. Jung expandió su investigación más allá del consultorio individual para examinar manifestaciones colectivas del arquetipo de la fuga apocalíptica. Sus estudios de religiones comparadas revelaban que prácticamente todas las tradiciones espirituales contenían narrativas de escape divino. El rapto cristiano, la ascensión islámica, las traducciones mormonas, los ciclos cósmicos hindúes de disolución y recreación. La universalidad del patrón sugería que no era invención cultural, sino expresión de estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo. Lo fascinante para Jung era cómo estas narrativas originales funcionaban de manera radicalmente diferente a sus versiones modernas degradadas. En los textos místicos genuinos, el ascenso o rapto simbolizaba transformación interior, la muerte del ego falso y el nacimiento del self auténtico. Los gnósticos cristianos primitivos, por ejemplo, interpretaban el rapto como metáfora de la elevación de la conciencia desde la identificación material hacia la realización espiritual. No era evento futuro, sino proceso psicológico presente disponible para quien emprendiera el trabajo interno necesario. Jung documentó meticulosamente cómo esta comprensión simbólica había sido literalizada progresivamente por las instituciones religiosas. El proceso de literalización servía funciones psicológicas y políticas específicas. Convertir el símbolo vivo en dogma muerto permitía a las autoridades eclesiásticas controlar el acceso a la salvación. Si el rapto era evento futuro físico, en lugar de transformación presente psicológica, entonces los fieles dependían de las instituciones para interpretar los signos y prepararse adecuadamente. La literalización del símbolo no era error teológico inocente, sino mecanismo de control deliberado. Las investigaciones de Jung sobre alquimia medieval proporcionaban paralelos iluminadores. Los alquimistas entendían la transformación del plomo en oro como símbolo del proceso de individuación, la transformación de la psique ordinaria en conciencia realizada. Pero esta comprensión simbólica coexistía con intentos literales de transmutación material, y Jung observaba la misma tensión en las narrativas apocalípticas. El significado simbólico original siendo oscurecido por interpretaciones literales que servían agendas inconscientes de evasión. El análisis de Jung revelaba cómo el arquetipo de la ascensión contenía elementos legítimos de transformación espiritual que habían sido secuestrados por mecanismos de defensa colectivos. El deseo genuino de trascendencia, de elevarse sobre las limitaciones del ego ordinario, era impulso espiritual válido. Pero cuando este impulso se literalizaba como fantasía de escape físico del planeta, se convertía en su opuesto: no trascendencia sino regresión, no transformación sino evasión. Jung conectó estos patrones con su teoría de los complejos autónomos, estructuras psíquicas que pueden operar independientemente de la conciencia del ego y secuestrar la personalidad completa. El complejo del rapto funcionaba como entidad autónoma en la psique colectiva, generando pensamientos, emociones y comportamientos consistentes con su lógica interna. Una vez activado, este complejo podía dominar la conciencia individual y colectiva,
haciendo que millones interpretaran eventos contemporáneos exclusivamente a través del lente apocalíptico. Las observaciones de Jung durante los años de guerra proporcionaban evidencia inquietante de este secuestro psíquico. Pacientes que previamente habían sido ciudadanos responsables y padres comprometidos comenzaban a exhibir una extraña disociación de las urgencias presentes. Las noticias de atrocidades nazis, que deberían haber movilizado respuesta moral, generaban en cambio confirmación de que el fin estaba cerca y pronto serían removidos de la situación. El complejo del rapto había logrado convertir información que demandaba acción en combustible para la pasividad. Jung documentó también el fenómeno de la sincronicidad apocalíptica, donde individuos sin contacto entre sí comenzaban simultáneamente a interpretar eventos ordinarios como señales del fin inminente. Una tormenta severa, un eclipse lunar, tensiones políticas, cualquier perturbación de la normalidad se convertía en confirmación de que el rapto estaba cerca. Este patrón de interpretación sincronizada revelaba la operación de estructuras arquetípicas en el inconsciente colectivo, coordinando respuestas psicológicas masivas sin necesidad de comunicación consciente. Las implicaciones eran profundas. Jung estaba descubriendo que el rapto apocalíptico funcionaba como válvula de presión psicológica para civilizaciones en crisis. Cuando las demandas de transformación colectiva se volvían insoportables, el inconsciente colectivo activaba este arquetipo de escape, proporcionando alivio temporal de la ansiedad existencial, pero al costo de paralizar precisamente la acción que podría genuinamente transformar las condiciones causantes de la crisis. Era un mecanismo psicológico sofisticado que perpetuaba exactamente los problemas que pretendía resolver mediante la evasión. El análisis profundo de Jung revelaba la estructura completa del arquetipo de la fuga colectiva y sus manifestaciones en la psique individual y colectiva. Este arquetipo operaba mediante una lógica interna específica que Jung pudo mapear sistemáticamente a través de sus observaciones clínicas y estudios comparativos de religiones. La estructura no era caótica, sino altamente organizada, siguiendo patrones predecibles que se repetían a través de culturas y períodos históricos. El arquetipo funcionaba mediante 4 mecanismos psicológicos interconectados que Jung identificó en sus pacientes y en los movimientos apocalípticos históricos. El primer mecanismo era la proyección masiva de la sombra colectiva. Todas las cualidades inaceptables de la psique humana se atribuían a aquellos destinados a quedarse en la tribulación. Los raptados serían puros, perfectos, dignos. Los abandonados serían pecadores, corruptos, indignos. Esta división binaria permitía a los creyentes disociar sus propias imperfecciones y mantener una autoimagen idealizada. El segundo mecanismo era la inversión de valores espirituales auténticos. Lo que comenzaba como impulso legítimo hacia la trascendencia se distorsionaba en su opuesto. La compasión activa se reinterpretaba como falta de fe en el plan divino. El trabajo por la justicia social se devaluaba como esfuerzo inútil en un mundo condenado. El compromiso con el sufrimiento ajeno se veía como apego mundano que impedía la elevación espiritual. Jung observaba cómo este mecanismo permitía a los creyentes sentirse espiritualmente superiores precisamente por su pasividad ante el sufrimiento circundante. El tercer mecanismo era la literalización del símbolo místico. Las tradiciones espirituales auténticas usaban el lenguaje de ascensión y rapto como metáfora de transformación interior. Pero el arquetipo degradado convertía estos símbolos vivos en eventos físicos literales. Esta literalización servía a funciones psicológicas específicas. Eliminaba la demanda de trabajo interno al prometer transformación externa mágica y proporcionaba criterios objetivos falsos para la salvación que reducían la angustia de la incertidumbre espiritual genuina. El cuarto mecanismo era la temporalización del eterno presente. La transformación espiritual auténtica ocurre en el ahora, demandando presencia consciente y trabajo psicológico continuo.
pero el arquetipo de la fuga proyectaba esta transformación hacia un futuro inminente, eliminando así la urgencia de cambio presente. Jung notaba la paradoja. Mientras los creyentes insistían en que el rapto era inminente, esta inminencia perpetua funcionaba precisamente para posponer indefinidamente la transformación real que los símbolos originales señalaban. Jung documentó cómo estos 4 mecanismos operaban sinérgicamente para crear un sistema psicológico cerrado que se autorreforzaba. Cualquier evidencia que contradijera las expectativas apocalípticas se reinterpretaba como prueba adicional de que el fin estaba cerca. Si las predicciones fallaban, era porque Dios extendía misericordiosamente el tiempo de gracia. Si el mundo mejoraba, era la calma engañosa antes de la tormenta final. Si el mundo empeoraba, era señal inequívoca del cumplimiento profético. El arquetipo había creado una estructura de creencia inmune a la falsificación, característica de los complejos autónomos más poderosos. Las observaciones clínicas revelaban también la función del arquetipo en la economía psíquica individual. Para pacientes que enfrentaban crisis existenciales profundas, el rapto proporcionaba lo que Jung llamaba una solución mágica, resolución instantánea de todos los problemas sin necesidad de enfrentar el trabajo doloroso de transformación genuina. La enfermedad desaparecería con el cuerpo glorificado. Las relaciones rotas se resolverían al reunirse con seres amados fallecidos. La pobreza se eliminaría en el reino celestial. La insignificancia personal se transformaría en estatus de elegido divino. Jung reconocía en este patrón una regresión a estados psicológicos infantiles donde los padres omnipotentes resolverían mágicamente todos los problemas. El arquetipo del rapto funcionaba como fantasía parental proyectada cósmicamente. Dios Padre vendría a rescatar a sus hijos de las consecuencias de sus propias acciones, exactamente como los niños fantasean que sus padres los salvarán de situaciones difíciles creadas por su propia irresponsabilidad. La madurez espiritual auténtica demandaba exactamente lo opuesto: aceptar responsabilidad completa por la propia vida y participar activamente en la transformación del mundo. El análisis de Jung revelaba cómo el arquetipo de la fuga operaba a nivel político y social con consecuencias devastadoras. Comunidades enteras paralizadas en anticipación del rapto abandonaban responsabilidades básicas de mantenimiento civilizacional. Si el mundo estaba destinado a destrucción inminente, ¿para qué educar a los niños más allá de doctrina religiosa básica? ¿Para qué invertir en infraestructura de largo plazo? ¿Para qué trabajar por justicia social o sostenibilidad ambiental? El arquetipo convertía la crisis que demandaba acción en justificación para la pasividad, creando profecía autocumplida donde el colapso anticipado se materializaba precisamente porque nadie trabajaba por evitarlo. Jung estaba descubriendo que el rapto apocalíptico representaba una de las distorsiones más peligrosas de los símbolos espirituales genuinos, precisamente porque tomaba impulsos legítimos hacia la trascendencia y los pervertía en mecanismos de regresión colectiva. El arquetipo no era simplemente creencia religiosa peculiar, sino estructura psíquica poderosa, capaz de secuestrar la conciencia de millones y convertir la esperanza espiritual en parálisis civilizacional. Las investigaciones de Jung sobre el arquetipo del rapto revelaban implicaciones que se extendían mucho más allá de la psicología individual hacia la dinámica de civilizaciones enteras. Durante los años de posguerra, mientras Europa enfrentaba la devastación material y moral, Jung observaba cómo el patrón apocalíptico se reconfiguraba para nueva generación de creyentes. La estructura arquetípica permanecía idéntica, pero los símbolos específicos se adaptaban a los temores contemporáneos. Bombas atómicas reemplazaban plagas bíblicas, Guerra Fría sustituía guerras de Gog y Magog, amenaza comunista se convertía en el anticristo moderno. Jung documentó meticulosamente cómo cada generación recreaba esencialmente la misma fantasía de escape usando el vocabulario de sus propios miedos.
Esta adaptabilidad del arquetipo revelaba su poder. No era creencia fija, que pudiera ser refutada mediante evidencia contraria, sino estructura psíquica que se regeneraba constantemente, utilizando cualquier material cultural disponible. Los fracasos proféticos de una generación no disuadían a la siguiente. Simplemente recalibraban las predicciones y reiniciaban el ciclo de anticipación apocalíptica. Las implicaciones para la salud psicológica colectiva eran profundas. Jung reconocía que el arquetipo del rapto funcionaba como neurosis cultural masiva, un complejo colectivo que impedía la maduración espiritual de sociedades enteras. Así como un neurótico individual evita enfrentar conflictos internos mediante mecanismos de defensa, las culturas dominadas por el complejo del rapto evitaban enfrentar sus crisis genuinas mediante fantasías de resolución mágica externa. La neurosis individual y la neurosis colectiva operaban según principios idénticos. Jung exploró las conexiones entre el arquetipo del rapto y otros complejos culturales relacionados. El mesianismo político, por ejemplo, mostraba estructura similar. La esperanza de que un líder carismático vendría a resolver mágicamente todos los problemas sociales sin necesidad de transformación individual o participación democrática activa. El nazismo y el comunismo funcionaban psicológicamente como versiones secularizadas del rapto, prometiendo salvación colectiva mediante sometimiento a ideología totalizante y eliminación violenta de los impuros. Jung observaba la misma dinámica arquetípica operando bajo diferentes símbolos. Las observaciones clínicas revelaban cómo el complejo del rapto interactuaba destructivamente con el proceso de individuación que Jung consideraba esencial para la madurez psicológica. La individuación demandaba integración de la sombra, reconocimiento de las propias imperfecciones y aceptación de la responsabilidad de crear significado en un universo incierto. El arquetipo del rapto ofrecía exactamente lo opuesto: proyección de la sombra en otros, confirmación de la propia perfección relativa y evasión de responsabilidad mediante esperanza de salvación externa. Jung documentó casos donde pacientes habían permanecido psicológicamente estancados durante décadas debido a creencias apocalípticas que eliminaban cualquier urgencia de crecimiento personal. Si el rapto era inminente, ¿para qué enfrentar traumas del pasado? ¿Para qué desarrollar relaciones auténticas? ¿Para qué cultivar talentos o perseguir vocaciones significativas? La anticipación constante del fin funcionaba como anestésico contra las demandas de la vida presente, manteniendo a los creyentes en estado de suspensión psicológica perpetua. Las implicaciones se extendían al ámbito de la responsabilidad ambiental y social. Jung observaba con preocupación creciente cómo el complejo del rapto generaba indiferencia hacia el deterioro ecológico y la injusticia social. Si el mundo estaba destinado a destrucción divina inminente, la degradación ambiental se convertía en señal profética bienvenida en lugar de crisis que demandara acción. La pobreza y el sufrimiento masivo se reinterpretaban como condiciones necesarias para el cumplimiento del plan divino, en lugar de problemas éticos que requerían intervención humana. Jung reconocía en este patrón una de las perversiones más peligrosas de la religiosidad auténtica. Las tradiciones espirituales genuinas cultivaban compasión activa, responsabilidad ética y compromiso con la reducción del sufrimiento. Pero el arquetipo degradado del rapto convertía la fe en justificación para la indiferencia, transformaba la esperanza espiritual en pasividad social y reinterpretaba el escapismo como virtud religiosa. Era inversión completa de los valores que las tradiciones místicas originales intentaban cultivar. Las investigaciones de Jung revelaban también cómo el complejo del rapto interactuaba con estructuras de poder institucional. Las organizaciones religiosas que promovían interpretaciones literales del rapto mantenían a sus seguidores en estado de dependencia psicológica perpetua. Solo los líderes autorizados podían interpretar los signos de los tiempos,
Solo ellos poseían conocimiento especial sobre la preparación adecuada. Solo ellos tenían acceso a revelaciones divinas sobre el timing del evento. El arquetipo del rapto había sido institucionalizado como mecanismo de control que mantenía poder clerical sobre las conciencias de millones. Jung documentó meticulosamente cómo esta dinámica de control se reforzaba mediante la creación de comunidades cerradas donde la disidencia era imposible. Cuestionar las interpretaciones apocalípticas oficiales se etiquetaba como falta de fe o influencia demónica. El miedo al ostracismo social mantenía conformidad doctrinal incluso cuando los individuos experimentaban dudas privadas. El arquetipo había creado sistemas sociales completos organizados alrededor de la anticipación del escape colectivo, sistemas que tenían interés estructural en perpetuar las creencias que justificaban su existencia. Las implicaciones finales que Jung extraía de sus investigaciones eran devastadoras. El arquetipo del rapto representaba una de las amenazas más serias para la maduración psicológica colectiva de la humanidad, precisamente porque tomaba impulsos espirituales legítimos y los pervertía en mecanismos de regresión e irresponsabilidad. Mientras millones esperaban ser salvados mágicamente de las consecuencias de la acción humana colectiva, las crisis que demandaban transformación genuina se intensificaban sin respuesta adecuada. Jung profundizó en los mecanismos inconscientes específicos que hacían el arquetipo del rapto tan psicológicamente poderoso y resistente a la desactivación mediante evidencia racional. Sus observaciones clínicas revelaban que el complejo operaba en niveles de la psique que permanecían inaccesibles para la conciencia ordinaria, protegido por múltiples capas de racionalización y defensa psicológica. Comprender esta dinámica oculta era esencial para cualquier esperanza de transformación genuina. El mecanismo central que Jung identificó era lo que llamó inflación psíquica a través de identificación con arquetipos. Los creyentes en el rapto no simplemente sostenían una opinión teológica entre muchas, experimentaban identificación profunda con el arquetipo del elegido divino. Esta identificación inflaba el ego con energía arquetípica, generando sentimientos de importancia cósmica y destino especial. La humilde ama de casa o el trabajador ordinario se transformaban psicológicamente en protagonistas del drama cósmico final, elegidos personalmente por Dios para salvación, mientras el resto de la humanidad enfrentaba juicio. Jung documentaba cómo esta inflación psíquica proporcionaba compensación inconsciente para sentimientos de insignificancia e impotencia en la vida ordinaria. Pacientes que se sentían invisibles socialmente, que carecían de logros notables o reconocimiento, encontraban en la identidad de elegido para el rapto una fuente poderosa de autoestima y significado. El arquetipo ofrecía lo que Jung llamaba solución mágica al problema existencial de la insignificancia humana. Validación absoluta, sin necesidad de desarrollo genuino de carácter o contribución real al bienestar colectivo. Las observaciones clínicas revelaban también el papel de lo que Jung denominaba participación mística, un estado psicológico donde los límites entre el yo y el colectivo se disuelven. Los creyentes en el rapto no experimentaban sus convicciones como opiniones personales, sino como participación en conocimiento colectivo revelado. Esta participación mística hacía imposible cuestionar las creencias sin experimentar amenaza de disolución del yo mismo. Abandonar la fe apocalíptica significaba no simplemente cambiar de opinión, sino perder conexión con la comunidad y la identidad completa construida alrededor del arquetipo. Jung exploraba cómo el complejo del rapto utilizaba el mecanismo de sincronicidad negativa para reforzarse. Los creyentes desarrollaban capacidad extraordinaria para identificar patrones que confirmaban sus expectativas apocalípticas, mientras ignoraban sistemáticamente evidencia contraria. Un desastre natural se interpretaba como señal profética del fin, pero cuando pasaba el tiempo sin rapto, el desastre simplemente se olvidaba y el próximo evento se convertía en la señal verdadera.
Este sesgo de confirmación operaba a nivel inconsciente, protegiendo el complejo contra falsificación. Las investigaciones de Jung revelaban también la función del arquetipo en la economía libidinal de la psique. La energía psíquica, que normalmente se invertiría en relaciones presentes, trabajo creativo y desarrollo personal, se canalizaba hacia la anticipación del futuro apocalíptico. Esta desviación de libido creaba lo que Jung llamaba empobrecimiento presente. La vida actual se experimentaba como mera sala de espera para la vida real que comenzaría después del rapto. Los creyentes existían en estado de suspensión perpetua, incapaces de comprometerse plenamente con las demandas y oportunidades del momento presente. Jung documentó meticulosamente cómo esta dinámica afectaba las relaciones interpersonales. Los creyentes desarrollaban dos categorías fundamentales de otros humanos, aquellos que serían raptados y aquellos que serían dejados. Esta división creaba barreras relacionales profundas. Las relaciones con no creyentes se volvían necesariamente superficiales porque estaban condenadas a terminación traumática inminente. Incluso, las relaciones con co-creyentes se estructuraban alrededor de la anticipación compartida del escape, en lugar de compromiso genuino con el crecimiento mutuo en el presente. El análisis de Jung revelaba cómo el arquetipo del rapto funcionaba como defensa contra la angustia de la muerte. En lugar de enfrentar la realidad de la mortalidad humana y desarrollar relación madura con la finitud, el complejo ofrecía fantasía de evitar completamente la muerte mediante transformación física milagrosa. Los creyentes no morirían, sino que serían instantáneamente transformados y elevados. Esta defensa contra la ansiedad de muerte era psicológicamente potente, pero impedía el trabajo espiritual genuino de aceptación de la mortalidad que Jung consideraba esencial para la individuación madura. Jung exploraba también la dimensión de poder oculta en el complejo del rapto. Aunque los creyentes conscientemente adoptaban postura de humildad ante Dios, inconscientemente experimentaban poder masivo a través de su conocimiento especial del destino del mundo. Ellos sabían lo que las masas ignoraban. Ellos veían las señales que otros perdían. Ellos estaban preparados mientras otros permanecían en oscuridad. Esta fantasía de conocimiento superior proporcionaba compensación poderosa para sentimientos de impotencia en la vida ordinaria. Las observaciones clínicas documentaban cómo el arquetipo utilizaba el mecanismo de proyección de la sombra a escala masiva. Todas las cualidades negadas del propio grupo se atribuían a los destinados a quedar en la tribulación: materialismo, corrupción moral, orgullo espiritual, falsedad religiosa. Esta proyección masiva permitía a los creyentes mantener autoimagen idealizada mientras negaban sus propias imperfecciones. Jung reconocía que esta negación de la sombra colectiva impedía cualquier posibilidad de transformación genuina, que requería precisamente integración consciente de lo rechazado. Jung documentaba finalmente cómo el complejo del rapto creaba lo que llamaba círculo vicioso neurótico a nivel colectivo. La anticipación del fin generaba comportamientos que aceleraban deterioro social, que a su vez se interpretaban como confirmación de que el fin estaba cerca, intensificando la anticipación y la desconexión de responsabilidades presentes. El arquetipo había creado sistema autoperpetuante donde la creencia en el colapso inminente contribuía activamente a crear las condiciones de colapso, proporcionando así evidencia continua que reforzaba la creencia original. Las implicaciones eran profundas. El arquetipo del rapto no era simplemente conjunto de creencias erróneas que pudieran corregirse mediante argumentos racionales. Era estructura psicológica compleja que operaba en niveles profundos del inconsciente, protegida por múltiples mecanismos de defensa y reforzada por dinámicas sociales de confirmación grupal. Desactivar este complejo requeriría no debate teológico, sino trabajo psicológico profundo de reconocimiento de las funciones inconscientes que servía y desarrollo de alternativas más maduras
para satisfacer esas necesidades psicológicas genuinas. Las investigaciones históricas de Jung revelaban que las instituciones religiosas no simplemente habían permitido la distorsión del simbolismo apocalíptico, sino que activamente la habían cultivado por razones específicas de control institucional. El análisis de documentos eclesiásticos, sermones históricos y estructuras de autoridad revelaba un patrón inquietante. La literalización del rapto servía a intereses de poder que tenían poco que ver con desarrollo espiritual auténtico de los fieles. Jung documentaba cómo la Iglesia primitiva había heredado dos tradiciones paralelas sobre el Apocalipsis. La interpretación gnóstica, que entendía el rapto como símbolo de transformación interior, y la interpretación literal que lo veía como evento físico futuro. Los textos gnósticos enfatizaban que el reino de los cielos estaba dentro, que la salvación ocurría mediante despertar de conciencia presente, que la resurrección era simbólica de muerte del ego y nacimiento del self verdadero. Pero esta interpretación tenía problema fundamental desde perspectiva institucional. Hacía innecesaria la mediación clerical. Si la salvación era proceso interno accesible directamente mediante trabajo psicológico espiritual, ¿qué función cumplían los sacerdotes, obispos y estructuras eclesiásticas? La interpretación gnóstica amenazaba el monopolio institucional sobre el acceso a lo divino. Jung observaba cómo sistemáticamente la Iglesia había suprimido estas interpretaciones simbólicas, etiquetándolas como herejías, mientras promovía versiones literales que requerían mediación institucional. Solo la Iglesia podía interpretar correctamente las profecías. Solo ella determinaba quién estaba preparado adecuadamente. Solo sus sacramentos aseguraban inclusión en el rapto. El análisis de Jung revelaba cómo la literalización del rapto creaba dependencia psicológica perfecta. Los fieles necesitaban guía continua de autoridades religiosas para identificar los signos de los tiempos, interpretar eventos contemporáneos a través del lente profético y asegurar su preparación espiritual adecuada. Esta dependencia generaba flujo constante de recursos financieros y poder social hacia las instituciones que prometían mediar el acceso a la salvación apocalíptica. El complejo del rapto se había convertido en industria religiosa masiva. Jung documentaba también cómo las instituciones religiosas utilizaban el miedo al abandono en la tribulación como mecanismo de control comportamental. La amenaza de quedar excluido del rapto funcionaba como herramienta disciplinaria poderosa para mantener conformidad doctrinal y obediencia institucional. Cuestionar las enseñanzas oficiales, apartarse de las normas comunitarias o desarrollar espiritualidad independiente se presentaban como comportamientos que pondrían en riesgo la salvación apocalíptica. El miedo se convertía en cadena invisible que mantenía su misión. Las observaciones de Jung revelaban cómo este sistema de control se reforzaba mediante creación de comunidades cerradas con fuerte presión de conformidad. Los creyentes en el rapto tendían a aislarse socialmente de no creyentes, crear redes de relaciones exclusivamente dentro de la comunidad de fe y desarrollar lenguaje y símbolos que marcaban fronteras claras entre elegidos y condenados. Este aislamiento social hacía extremadamente costoso psicológicamente abandonar las creencias apocalípticas, porque significaba perder la red social completa y la identidad construida dentro de la comunidad. Jung exploraba también la dimensión política de la literalización del rapto. Las instituciones religiosas que promovían interpretaciones apocalípticas literales tendían a alinearse con estructuras de poder conservadoras que se beneficiaban de la pasividad social de los fieles. Si millones esperaban ser removidos del planeta inminentemente, no organizarían movimientos de justicia social, no desafiarían estructuras económicas opresivas, no demandarían transformación de sistemas políticos corruptos. El complejo del rapto funcionaba como opio psicológico que mantenía quietud social beneficiosa para élites establecidas. Las investigaciones históricas de Jung documentaban casos específicos donde autoridades religiosas habían utilizado el miedo apocalíptico
para movilizar poblaciones hacia objetivos políticos específicos. Las cruzadas se predicaron como preparación para el fin de los tiempos. Las guerras religiosas se justificaron como batallas escatológicas finales. La conquista colonial se racionalizó como extensión del reino de Dios antes del rapto. El arquetipo se había convertido en herramienta de manipulación masiva en manos de líderes que entendían su poder psicológico. Jung observaba con preocupación particular cómo las instituciones religiosas modernas continuaban explotando el complejo del rapto a pesar de siglos de predicciones fallidas. Cada generación de líderes apocalípticos recalibraba las fechas, reinterpretaba los signos y mantenía la anticipación constante del fin inminente. Los fracasos proféticos no desacreditaban el sistema, sino que generaban nuevas oportunidades para explicaciones elaboradas y predicciones renovadas. La industria apocalíptica se había vuelto inmune a la falsificación precisamente porque operaba en el nivel del deseo inconsciente en lugar de predicción racional. El análisis final de Jung era devastador. Las instituciones religiosas habían encubierto la interpretación simbólica auténtica del rapto no por error teológico, sino por cálculo deliberado de intereses de poder. La literalización servía a funciones específicas de control institucional, generación de recursos, mantenimiento de dependencia psicológica y neutralización de potencial transformador genuino de los símbolos espirituales. Lo que comenzó como metáfora de elevación de conciencia se había convertido en cadena de oro que mantenía a millones en esclavitud psicológica, esperando salvación externa mientras evitaban el trabajo interno que los símbolos originales señalaban. El trabajo de Carl Jung sobre el arquetipo del rapto revelaba una verdad psicológica devastadora. La profecía del escape divino no era revelación sobre el futuro, sino espejo que reflejaba el deseo colectivo más oscuro de la humanidad, la fantasía de ser salvados de las consecuencias de nuestras propias acciones sin necesidad de transformación genuina. Durante décadas de observación clínica, Jung había documentado cómo millones convertían impulsos espirituales legítimos hacia la trascendencia en mecanismos sofisticados de evasión de responsabilidad. La revelación central era inquietante. Cada crisis civilizacional generaba oleadas predecibles de fervor apocalíptico, precisamente porque el inconsciente colectivo activaba este arquetipo de fuga cuando las demandas de transformación se volvían insoportables. No era coincidencia que las expectativas del rapto se intensificaran durante guerras, pandemias, colapsos económicos y crisis ambientales. El patrón revelaba que la profecía funcionaba como válvula de presión psicológica, permitiendo a poblaciones evitar la angustia existencial de enfrentar que ellas mismas debían cambiar para transformar las condiciones que generaban su sufrimiento. Jung había descubierto que lo que se presentaba como fe en intervención divina futura era frecuentemente defensa inconsciente contra la responsabilidad presente. El rapto prometía transformación instantánea, sin el trabajo doloroso de integración de la sombra, relaciones auténticas sin vulnerabilidad, significado cósmico sin desarrollo de carácter, salvación colectiva sin participación en la sanación del mundo. Era fantasía perfecta para evitar exactamente lo que las tradiciones místicas genuinas demandaban: muerte del ego falso, aceptación de la mortalidad, compromiso con la reducción del sufrimiento ajeno y creación de significado mediante acción responsable en el presente. Las implicaciones se extendían mucho más allá de debates teológicos hacia cuestiones fundamentales de madurez psicológica colectiva. Mientras millones esperaban ser removidos del planeta, las crisis que demandaban acción humana coordinada se intensificaban sin respuesta adecuada. El cambio climático, la desigualdad masiva, el deterioro de instituciones democráticas, la fragmentación social, todos estos desafíos requerían precisamente lo opuesto del escapismo apocalíptico: compromiso profundo con responsabilidad intergeneracional, trabajo sostenido por justicia
y aceptación de que no habrá salvación mágica externa, sino solo transformación lograda mediante esfuerzo humano colectivo. Jung reconocía que desenmascarar el arquetipo del rapto no significaba negar la validez de la experiencia espiritual auténtica o rechazar las tradiciones religiosas legítimas. Significaba distinguir entre símbolos vivos que facilitan transformación interior y símbolos muertos que la impiden, entre fe genuina que cultiva compasión activa y creencia distorsionada que justifica pasividad, entre esperanza espiritual que fortalece compromiso con el presente y fantasía de escape que lo debilita. La pregunta final que el trabajo de Jung planteaba era personal e ineludible. ¿Estás esperando ser salvado de la responsabilidad de tu propia transformación o estás dispuesto a enfrentar el trabajo psicológico profundo que los símbolos apocalípticos originalmente señalaban? La respuesta determinaría no solo el destino individual, sino el futuro de una civilización que enfrentaba crisis genuinas demandando despertar colectivo en lugar de sueños colectivos de escape. El llamado de Jung permanece urgente. Reconocer cómo el arquetipo de la fuga opera en tu propia psique, integrar las partes de ti mismo que proyectas en otros, aceptar responsabilidad por participar en la transformación del mundo en lugar de esperar ser removido de él, y reclamar el significado auténtico de los símbolos espirituales que señalan hacia elevación de conciencia presente en lugar de escape futuro. La verdadera ascensión no te saca del mundo, sino que te compromete más profundamente con su sanación.